¿es cierto? Qué buen curso el octavo B, ¿cierto? Muchas gracias. Le vuelvo a pedir disculpas nuevamente por lo que pasó la semana pasada, pero ya estamos aquí, estamos al día, así que Yo no no hay problema. estoy. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? Entonces, ¿cómo habló? No tiene ningún sentido que no esté. Eh, pero eso principalmente, pues hoy vamos a estar en cuarentena, hoy día a las 10 de la noche, así que para que sepan, para que lo tengan claro, recuerden que esto se pase rapidito, es responsabilidad de todos, así que para que vayan. ¿Han visto imágenes en internet? Hoy yo vi una imagen como de un hospital, que habían como, no sé, muchas camillas como en una parte, y me dio caleta de miedo. Pero igual es triste igual pensar en eso, por cierto, porque eh, hay gente que está sufriendo con todo esto. Así que nosotros probablemente tampoco tengamos muchos problemas porque somos jóvenes. Entonces no estamos como en el grupo de riesgo de los demás. Pero cierto, para no convertirnos en vectores, no convertirnos en COVID, ¿cómo se llama? Cuando asintomático, ¿cierto? Hay que cuidarnos y no hay que salir de casa. Si tenemos el privilegio de poder hacerlo, chicos, yo creo que todos acá lo tenemos, hay que hacerlo y respetar la cuarentena, ¿cierto? Que bastante se demoraron en dar la cuarentena, entonces, para que lo sepamos. Bien, si recordarán lo que vimos en la clase pasada, hablamos principalmente de un concepto bastante importante que es el humanismo, ¿sí? Este concepto que abarca principalmente el fin de la Edad Media y comienza a marcar los principios de la Edad Moderna, ¿ya? Este concepto de humanismo también va a estar representado con otro término, el cual vamos a llamar renacimiento. Pero ¿qué es en sí el Renacimiento europeo? Es básicamente lo mismo que el humanismo, pero es el concepto que utilizamos los historiadores, principalmente, para referirnos a lo que es el Renacimiento. ¿Sí? O sea, perdón, al humanismo o a la Edad Moderna, ¿cierto? ¿Y por qué le llamamos Renacimiento? Porque como su nombre lo dice, éramos como las sociedades griegas, después pasamos a ser con un sistema católico, y ahora queríamos vernos de nuevo como la sociedad griega. Es básicamente por eso que se le llama Renacimiento, ¿cierto? Pero es importante igual marcar la diferencia de la época, debido a que existen bastantes diferencias. Recuerden que la historia siempre se va a dividir en los 5 pilares fundamentales de la historia, los cuales yo se los voy a repetir durante toda la existencia que nos veamos, ¿sí? Que son la geografía, la sociedad, la política, la economía, me falta uno, la cultura. La cultura siempre se me termina olvidando, ¿cierto? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de hoy? Reconocer principalmente los cambios que se experimentó en la mentalidad de la época moderna a través del Renacimiento, ¿cierto? Y esto se puede empezar a cuestionar desde un punto de partida bastante filosófico, que es que los seres humanos siempre nos distinguimos por nuestra capacidad de reflexión. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Son preguntas que nosotros nos hacemos y que ellos también en esta época también se hacían, por cierto, como que el ser humano siempre se ha enfrentado a esa disyuntiva. Incluso hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, ¿cierto? Aún no podemos darle una explicación lógica a lo que vemos en el universo, ¿cierto? Con los hoyos negros, con los cuásares, con las supernovas, ¿cierto? Y tampoco con la mecánica cuántica, que es lo que se da a microescala. Entonces, es una pregunta que todavía los científicos están tratando de resolver. Y también era una pregunta que en esa época, en la edad moderna, ¿cierto? También se estaba intentando buscar. Y eso era principalmente lo que estaban buscando, tratando de encontrar los renacentistas, ¿cierto? El qué somos y por qué estamos acá en este planeta. Se empieza a cambiar ese paradigma. Tenemos que recordar que en la Edad Media, el paradigma y la respuesta a estas preguntas era que nosotros estamos acá por voluntad de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida tiene que ser en función de lo que quiera Dios. Y Sí, lo anterior. ¿cómo? Perdón. Bueno, no importa. Esta premisa, ¿cierto? Empieza a ser cuestionada, empieza a ponerse en duda por parte de los renacentistas, ¿cierto? Entonces, eso principalmente. Tenemos que recordar que los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe. ¿Y cuál fue esta nueva fe? Tuvieron una nueva fe quizá en el Mati Fernández, ¿cierto? Que vuelva a ganar la Copa Libertadores. Tuvieron una nueva fe, qué sé yo, en Piñera, en serio, no sé quién puede tener fe en Piñera, pero quizás tenían fe en Piñera, ¿cierto? Quizás tenían fe en diferentes gente, no. Empezaron a tener fe en el ser humano nuevamente, ¿cierto? Empezaron a tener que el ser humano tenía la voluntad y tenía el poder para hacer grandes cambios. Entonces, como que le empezaron a perder un poco el miedo a Dios y empezaron a decir, no, el ser humano es fuerte, el ser humano puede hacer cosas, el ser humano puede aportar a la sociedad y puede hacer de bien, no solamente con el principio de ser castigado por Dios, ¿cierto? Entonces, esa fue el principal pensamiento renacentista que se empezó a dar, una nueva fe en el ser humano. Y esta nueva fe en el ser humano se asentó con 3 principios principales e importantes de la edad moderna. ¿Cuáles son estos 3 principios?
Primero, que el ser humano, después de Dios, ocupa un lugar privilegiado del mundo. Y esto, si lo piensas, tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, si uno piensa, ¿qué otro ser humano es capaz de crear, o sea, perdón, qué otro animal es capaz de crear sociedad? ¿Qué otro animal es capaz de, no sé, hablar con palabras, ¿cierto? Bueno, los loritos pueden repetir palabras, ¿cierto? Pero eso lo repiten por conducta, no por conocimiento, ¿cierto? Entonces, el ser humano, lo queramos o no, porque igual no se crean tan importantes, igual somos simios subdesarrollados, ¿cierto? Eh, tiene un lugar privilegiado en el mundo, ¿cierto? Tiene una importancia bastante diferente a lo que resta del sistema ecológico, lo cual creo yo es algo que nos tiene que dar un sentimiento más de responsabilidad que es sobre el ego, ¿cierto? Pero sin embargo en esta época se utilizaba más el ego que este sentimiento de responsabilidad que creo yo que el ser humano debería tener en la actualidad. Pero eso, el ser humano después de Dios ocupa un lugar privilegiado en el mundo. El segundo principio es que el ser humano es libre y capaz de forjar su propio destino. Y sí, po, la verdad que si lo piensas, en la Edad Media el ser humano no era libre y no era capaz de forjar su propio destino. No era libre porque tenía que verse subyugado ante la voluntad de Dios y no podía forjar su propio destino porque si tú eras vasallo te ibas a morir vasallo. Si tú eras un rey te ibas a morir como rey. Si tú eras, qué sé yo, un burgués, no, mentira, porque los burgueses no estaban en la Edad Media. Insisto, si tú eras un vasallo, si tú eras un campesino, te ibas a morir como campesino. Si eras un esclavo, te ibas a morir como esclavo. Entonces, eso se empieza a cambiar. Y empieza a decir, ¿sabéis que no? Por el ser humano, si quiere dejar de ser esclavo, puede luchar por poder pagar un indulto para dejar de ser esclavo. Si el ser humano quiere dejar de ser un vasallo, puede trabajar para dejar de ser vasallo. Si el ser humano se porta mal y no es bueno con sus súbditos, puede perder el hecho de ser rey. Entonces, eso se empieza a cuestionar. Antes no se cuestionaba, antes el rey era rey y punto. Entonces, ese es el segundo principio que se empieza a cambiar en la mentalidad moderna y empieza a desfasar, ¿cierto?, de la edad medieval. Y el tercer principio es que el ser humano creado por Dios, a su imagen y semejanza, debe aspirar a lo más alto. Y sí, por cierto, en la Edad Media tenemos bastantes dibujos de Dios, tenemos bastantes dibujos de ángeles, tenemos bastantes dibujos de estas características, pero si los vemos, no son muy diferentes que digamos a tú y yo, ¿cierto? A yo y tú, ¿cierto? No, tú y yo está bien. Entonces, es eso principalmente, por cierto, el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto debe aspirar a las mismas pretensiones que tenía Dios. Y ahí intrínsecamente te están diciendo que tú eres Dios, por cierto. Entonces, pero se empieza a cuestionar, insisto, son los tres principios, los tres pilares. El ser humano está creado a Dios a su imagen y semejanza, el ser humano es libre y capaz de buscar su propio destino, y el ser humano, después de Dios, ocupa un lugar privilegiado en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿A qué pibe se le ocurrió? Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a pensar esto, que el ser humano tiene que pensar por sobre Dios. ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, principalmente se le ocurrió a los italianos. Alrededor del siglo XIV y entre el siglo XVIII, ¿cierto? Se presentaron importantes cambios en la mentalidad de los europeos. El cambio cultural y artístico surgió en la Italia renacentista. ¿En qué parte de Italia principalmente? Tres ciudades: Milán, Venecia y Florencia. En estas tres ciudades se empieza a explotar el pensamiento que yo les dije, estos tres principios de la mentalidad del Renacimiento se empiezan a manifestar en estas tres ciudades, ¿cierto? Principalmente urbes. Tenemos que recordar que el pensamiento feudal colocaba al ser humano en el campo y con el Renacimiento empieza a haber una gran migración campo-ciudad. La gente empieza a ir a las ciudades porque el pensamiento, como les digo, el pensamiento renacentista se vendía muy bien, tenía muy buen marketing porque te daba la oportunidad de surgir, ¿cierto? Te daba la oportunidad de ver la perspectiva desde otra forma y no solamente desde la que si haces cosas malas te va a hacer el infierno. No era tan simple como eso, ¿cierto? Entonces, principalmente este cambio se empieza a dar en estas ciudades, pero en estas ciudades empieza a extrapolarse a todo el resto de Europa. Empieza en Venecia, Milán y Florencia, pero se traslada a París, se traslada a Bolonia, se traslada a Cataluña, se traslada a Utrecht, la ciudad de Alemania, ¿cierto? Sacro Imperio Romano Germánico en esa época. Se empieza a trasladar a diferentes ciudades. Pero ¿cuál es la característica importante? Que se traslada en ciudades. El Renacimiento no va a llegar al campo no le interesa que llegue el Renacimiento, porque el Renacimiento tiene que ver mucho más con el surgimiento de las matemáticas, de la historia, de la filosofía. Entonces, no te sirve, matemáticas quizás sí, te sirve en el campo, pero no tanto, ¿no es cierto? Entonces se empieza a manifestar principalmente estos cambios en las ciudades, ¿cierto? Porque estos cambios van a ser principalmente artísticos. Tienen que recordar eso, que el Renacimiento parte como un movimiento cultural artístico y después se extrapola a diferentes ramas de la ciencia, ¿por cierto? Como son la matemática y la filosofía. Entonces, tienen que recordar eso.
parte en Venecia, Florencia y Milán, ¿cierto? Y se traslada a Roma, a París, a Salamanca, a Toledo, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso principalmente. ¿Y qué era lo que buscaba todo este pensamiento renacentista? Bueno, eso lo dije, la búsqueda de un saber universal, ¿cierto? Este saber que permita decirle al ser humano, tú estás acá en la Tierra por esto, y todavía lo hemos encontrado, todavía no sabemos por qué estamos acá en la Tierra, pero estamos más cerca de descubrirlo a medida que la ciencia va avanzando y va evolucionando, ¿cierto? Aunque quizás nunca lo descubramos. Pero bueno, es una pregunta que te podría llevar toda la vida, así que no se la pregunten tanto, simplemente vivan el día a día, ¿cierto? Entonces, este saber universal, ¿cómo se manifestó en la cultura de esta gente que vivía en el Renacimiento? Fácil, se empezó a manifestar. Para tú ser un tipo capo, un gallo inteligente en esta época, tenías que saber de todo un poco. Por ejemplo, Miguel Ángel era pintor, era escultor, era arquitecto. Tenía muchas ramas. El tipo no era solamente arquitecto, no era solamente escultor, no era solamente historiador, por ejemplo. No, tenía diferentes ramas, ¿cierto? Y de las cuales todos él manejaba un poquito. Lo mismo, por ejemplo, con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era artista, pero también era arquitecto y también era médico. Entonces, y también era inventor, era ingeniero. Entonces, el gallo la hacía todas. Entonces, ese era el pensamiento que proliferaba en esa época, ¿cierto? Como que tú decías, ya, para ser una persona ilustrada, tú tenías que saber de todo un poco. Y si lo piensan igual, es muy parecido a como ustedes están viviendo su etapa escolar, ¿por cierto? Para eso está el colegio igual un poco. Es algo, se puede decir que el colegio es como el Renacimiento, porque ustedes saben un poco de lenguaje, saben un poco de matemáticas, saben un poco de historia, saben un poco de educación física, saben un poco de química, ¿cierto? Saben de todo un poco. Y no necesariamente si algo no les gusta a ustedes, eso quiere decir que no sea interesante, chicos. Tienen que tener eso muy en cuenta. A veces, no sé, pues cuesta mucho entender las matemáticas, pero eso no quita que las matemáticas sean súper interesantes y sean un mundo. A veces ustedes no entienden mucho de química o de historia y tienen que saber que todo eso es un mundo y sigue siendo interesante. Y no porque sepan poco o, no o les cuesta entenderlo, va a dejar de ser interesante. Así que siempre cuando vean una materia en el colegio, véanla con esa perspectiva, véanla con la que es algo interesante y es importante que sepan, porque ustedes están en pleno renacimiento, ¿cierto?, de su juventud. Entonces, para que lo tengan claro, y eso es súper importante igual, ver el conocimiento que se le está entregando con esos ojos, ¿cierto? Y esos mismos ojos eran con los que veía Miguel Ángel, era con los ojos con los que veía Leonardo da Vinci, con los que veía Galileo Galilei, con los que veía René Descartes, con los que veía eh, este tipo, ¿cómo se llamaba? El del modelo heliocéntrico, Nicolás Copérnico, ¿cierto? Todos ellos miraban con esos ojos. No era que no, yo soy Nicolás Copérnico y solamente soy astrónomo, no. Oh, por supuesto que no, Nicolás Copérnico era astrónomo, era matemático, era filósofo, era de todo un poco, pues, ¿cachai? Entonces, es importante que lo tengan en consideración. Entonces, recordemos que el Renacimiento nace como movimiento artístico y por lo tanto podemos diferenciarlo en dos épocas grandes de movimientos artísticos. Tenemos el 480, y lo hablo en 480, hablo así porque no porque quiera, sino porque los italianos hablan así y está definido así, 480 que hace referencia principalmente al siglo XV, ¿ya? En este siglo XV, el 480 tiene, ay, me da risa la palabra, el 480 tiene como búsqueda artística priorizar la simetría del ser humano, es decir, dibujar los ojos lo más parecido al ser humano posible, dibujar los brazos parecidos. Y también, como estamos hablando de pintura renacentista estamos hablando, 480, siglo XV, también tiene la perspectiva, la profundidad. Por ejemplo, no es lo mismo dibujar un ser humano a media distancia, ¿cierto?, que dibujar un ser humano a 3 metros atrás mío, ¿cierto? Entonces, la perspectiva de la proporción, ¿cierto?, que se da en el dibujo era algo que se respetaba mucho. Entonces, tú para ser un pintor seco en esa época tenías que manejar esos dos conceptos, ¿cierto? La simetría del cuerpo humano y también la proporción que se da en torno al espacio temporal que estamos en la época, ¿cierto? Básicamente quédese con que darle profundidad a las pinturas, ¿por cierto? Porque tenemos que recordar que las pinturas y los dibujos y las imágenes están en 2 dimensiones, pero nosotros, los seres humanos, vivimos en 3 dimensiones. Entonces lo que se quería ver era eso, era darle profundidad a las cosas, que no se viera tan plano. Y eso se empieza a dar en el Renacimiento, en el 480. Y tenemos el Cinquecento, no sé, el Cinquecento, que es el siglo XVI, para los entendidos, ¿cierto?, que busca en la pintura, ¿cierto?, caracterizar el predominio de los cánones de la belleza ideal. ¿Qué es la belleza ideal? No se queden con que la belleza ideal es, por ejemplo, dibujar un ser humano con alas, dibujar un ser humano con una aureola, dibujarlo de la manera más divina posible, no.
La belleza ideal en esa época era buscar los rasgos como comunes, los rasgos más simples de la belleza humana. Como que el ser humano en sí, él ya es lindo, entonces no es necesario dibujarlo con mayor detalle divino, ¿cierto? O mayor detalle exagerado. Es algo bastante, no sé, poético si lo piensas igual, como que buscar la belleza en la simpleza. Era lo que se buscaba y esa para Leonardo da Vinci, por ejemplo, era la belleza ideal. Y lo podemos ver reflejado en todas sus obras de pintura, ¿cierto? La Mona Lisa es muy buen dibujo, pero es prácticamente una fotografía, por cierto, no es algo que se exacerbe la creatividad del ser humano más allá del imaginario, sino que con que dibujé a la loca tal cual, está todo bien. Entonces, eso es lo que se buscaba en el Cinquecento y era el gran cambio que se da desde la Edad Media al Renacimiento, ¿cierto? Eh, con la arquitectura lo mismo, ¿cierto? Proporciones, triángulos, ¿cierto? Dibujar cúpulas bastante bien hechas con el fin de aumentar principalmente no solo la productividad de las creaciones de las ciudades, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que si tenemos una migración campo-ciudad, vamos a tener mucha más gente viviendo en la ciudad. Y al tener más gente viviendo en la ciudad, tenemos que construir más edificaciones. Y para construir edificaciones más simples y más rápidas, tenemos que hacer cosas básicas, no podemos hacer cosas como lo hacíamos en la Edad Media, que prácticamente nos demorábamos una vida en hacer una capilla. Importante saberlo, importante tenerlo en consideración. ¿Ok? Entonces, principalmente eso. Seguimos. Los cambios y continuidades que se dieron entre la Edad Media y la Edad Moderna son bastantes y son muchos, pero vamos a tratar de resumirlo a lo más grosso posible, ¿cierto? Gracias a los 5 pilares de la historia, ¿cierto? ¿Cuáles son? Si alguien quiere decirlos, le doy 5 segundos para decirlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, los 5 pilares de la historia son geografía, los cambios sociales, los cambios culturales, los cambios políticos y los cambios económicos. Los 5 pilares. Entonces, los vamos a resumir en ese gran globo, ¿cierto? Para poder resumirlo, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que existen muchos cambios que se van dando. Recordemos que en la Edad Media, o a finales de la Edad Media, la gente creía que la Tierra era plana y, por ejemplo, Cristóbal Colón, cuando llegó acá a América, pensó que había llegado a la India, por cierto, la gente en la Edad Media creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que era en verdad. Entonces, imagínense ustedes ser una persona que esté viendo en esa época y saber que la Tierra no era el porte que tú creías. Tú creías como que no puede ser, todo lo que yo creía era falso. Entonces, cuando te pasa o cuando te enfrentas a esa situación, llega el Renacimiento y te dice, loco, no todo lo que tú creías era falso, pero sí hay diferentes cosas que tenemos que empezar a discutir y tenemos que empezar a ponerlas en juego y tenemos que empezar a cuestionar el predominio o el poder de la Iglesia Católica. Tenemos que cuestionarlo, porque nos acabamos de dar cuenta que la Tierra no es plana, nos acabamos de dar cuenta que existe un continente nuevo, con más gente aparte de nosotros. Entonces, tenemos que cuestionarlo. Entonces, estos descubrimientos geográficos, el avance en la pintura, ¿cierto? El crecimiento de las ciudades, son cambios que se dan en la edad moderna y que empiezan a transformar el pensamiento de todos los seres humanos que están viviendo en esa época. El mundo cristiano y europeo había sido característico durante todo el periodo medieval, comienza a sufrir una serie de cambios, y los cuales estos cambios vamos a ir reconstruyéndolos de uno en uno. Sería ideal, ¿cierto? Igual todo esto lo tienen en la guía, lo tienen en los PPTs, que los vayan anotando en su cuaderno. Tenemos, primero que todo, las transformaciones económicas. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones económicas que sufrimos en la Edad Moderna? Principalmente uno, creo yo, que es el paso del sistema feudal al sistema de las ciudades, ¿cierto? La tierra, chicos, deja de ser el principal poder económico, ¿cierto? Antes, en la Edad Media, si tú tenías muchas tierras, eras una persona millonaria, como que eras la persona con más poder adquisitivo del mundo. Esto empieza a cambiar debido al surgimiento de las ciudades. La gente ya no solamente tiene poder solamente teniendo tierras, sino que empieza a tener poder también teniendo poder en el comercio, ¿cierto? Yo voy a vender pinturas y voy a ganar dinero. Yo voy a vender especies traídas de Asia y voy a ganar dinero. Yo voy a vender libros de la antigua Grecia y voy a ganar dinero. Entonces, el dinero empieza a ganarse de otras formas. Entonces, empieza a surgir este cambio, esta transformación económica que va a dar paso a una clase social nueva. ¿Cuál es esta clase social nueva que hasta el día de hoy sigue teniendo el poder económico? ¿Alguien la conoce? Yo creo que alguien la debe estar pensando en este momento, pero no se atreve a decirla. Es la burguesía. En esta época empieza a surgir la burguesía como clase social. Entonces, quédense con eso. Transformación económica, la tierra deja de ser el único poder económico y nace la burguesía. Cambios sociales, también está metida la burguesía en los cambios sociales, ¿cierto? Porque el esquema medieval, basado en señores feudales y siervos, desaparece totalmente.
los señores feudales desaparecen progresivamente, eso sí, por cierto, se empiezan a mezclar con la aristocracia. ¿Y qué es la aristocracia? La aristocracia es una mezcla entre el poder monárquico, la burguesía y los señores feudales. De esos tres tipos se mezclaron y nacen la aristocracia, ¿cierto? Entonces, esos son los cambios sociales que se empiezan a dar. Los cambios sociales en las escalas más bajas no son muchos los cambios, como que antes erais vasallo y ahora erais campesino, como que antes erais esclavo en la Edad Media y ahora en la Edad Moderna seguís siendo esclavo. Entonces, lamentablemente, ¿cierto? Para el grueso de la población no hay mucho cambio, pero para los estratos sociales más altos, sí, por cierto, se destruyen los señores feudales, desaparecen, y surge la aristocracia y surge la burguesía también, por cierto. Entonces, para que lo tengan en consideración. Transformaciones culturales, también, por cierto, las transformaciones culturales son básicamente todo lo que hemos estado hablando. Las transformaciones culturales van desde los cambios religiosos, ¿cierto? La iglesia se queda en la iglesia, los monasterios se quedan en los monasterios, y el ser humano crítico, el ser humano creativo, el ser humano empieza a cuestionarse todo a través de los clásicos grecorromanos, ¿cierto? Cosas que en la Edad Media considerarían absolutamente paganas, absolutamente perseguidas, perpetuadas por la iglesia, ¿cierto? Iban a empezar a florecer en esta época, ¿cierto? Entonces, la poesía, la oratoria, la pintura, los trabajos políticos, los trabajos filosóficos, son ramas que empiezan a surgir en esta época y se empiezan a florecer. Entonces, esos son principalmente las transformaciones culturales. Los cambios religiosos son más específicos y no se los voy a nombrar en esta clase porque tenemos una clase entera para hablar de ellas. Tenemos la reforma protestante y la contrarreforma católica. Así que lo voy a dejar por ahí, lo voy a dejar ahí por mientras. Y las transformaciones urbanas tenemos, uy, he hablado mucho, tengo sed. Y las transformaciones urbanas eh, son principalmente la migración campo-ciudad, por cierto. La gente empieza a cambiarse del campo a la ciudad, lo que permite o lo que aboga a un nuevo cambio de transformación urbana, por cierto. Y esto es una característica que se empieza a dar en todas las partes, ¿sí? En París, se empieza a dar en Venecia, se empieza a dar en Milán, se empieza a dar en todas partes esa transformación urbana. Las ciudades en esa época habían existido, pero recuerden que habían perdido su poder debido a que el sistema feudal había dominado. Si ustedes se lo preguntan, por ejemplo, ¿qué prefieren más ustedes, el campo o la ciudad? Yo toda la vida siempre he preferido mucho más el campo, pero debe ser porque vivo en la ciudad, por cierto, y por eso me gusta más el campo, porque como que me abstrae de la cotidianidad de lo que es la ciudad. Pero también, no sé, pues probablemente si viviera en el campo sería muy aburrido, sería todo más lento, entonces me hubiera gustado la ciudad. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Se empieza a cambiar, como que la gente que vivía en el campo se aburre del campo, va a la ciudad donde está surgiendo toda esta creatividad, ¿cierto? Donde están surgiendo libros, donde están surgiendo nuevas especies, nuevos descubrimientos, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense a alguien que vivía en el campo. ¿Cuánto tiempo se tardó en descubrir que había un nuevo continente? Probablemente se tardó mucho, po. En cambio, alguien que vivía en la ciudad sabía que el continente estaba hace mucho, mucho antes que el campesino que vivía en el campo. Entonces, esto te da una ventaja comparativa en torno al conocimiento, lo cual te permite crecer mucho más como ser humano, y tenemos que recordar que en esta época la gente de las clases sociales se empiezan a mezclar, se empiezan a simbiosar, entonces empiezan a surgir nuevos cambios, entonces se empieza la competitividad. Bien, seguimos. ¿Qué cambios políticos principalmente encontramos en esta época? El cambio político más grande que encontramos es el surgimiento de los estados como los conocemos en la actualidad. Aquí es donde empieza a surgir el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, donde empieza a surgir el imperio prusiano, donde empieza a surgir el imperio español, donde empieza a surgir el imperio anglosajón, donde empieza a surgir el imperio franco, franceses, alemanes, italianos, españoles, como los conocemos en la actualidad, empiezan a surgir en esta época. Empieza a adquirir la política un sentimiento de unidad. Por ejemplo, no sé, habían dos tipos que trabajaban a dos señores feudales diferentes en la Edad Media, pero los tipos se empiezan a conocer y te dicen, oye, loco, ¿sabéis qué? Hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos gustos, compartimos las mismas cosas, tenemos más cosas más parecidas que diferentes, pero estos señores feudales, al tenerlos tan separados, no nos permitían darnos cuenta de esto. Entonces los tipos, con el surgimiento de las nuevas ciudades, de los nuevos estados, perdón, se empiezan a dar cuenta que tienen muchas cosas en común. Entonces ahí empiezan a surgir los españoles, empiezan a surgir los franceses, empiezan a surgir los alemanes. Se empiezan a dar cuenta que las diferencias que ellos encontraban eran cosas en comunes, en verdad, que tenían. Y si lo quieren ver de una forma, lamentablemente, ¿cierto? Esto también se va a usar para el mal, por cierto, porque franceses y alemanes van a empezar a pelear, ¿cierto? Van a haber guerra, van a haber masacres por territorio, por economía, etcétera.
pero este sentimiento político surge como algo bueno, ¿cierto? Surge como algo que permite administrar de manera más equitativa y también mejorar la calidad de vida de todos, ¿cierto? Principalmente de los burgueses, en verdad. La calidad de vida, ¿cierto?, de los estados. Entonces, si lo quieren ver, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando en los mundiales de fútbol, me gusta mucho el fútbol, pero me gusta también, me gusta más jugarlo, pero también me gusta mucho mirar los mundiales de fútbol, porque siento que ahí es como que se da eso muy bonito que es que las diferencias nos hacen también ser todos iguales, como que ya está bien, Chile contra Argentina, pero todos estamos jugando a la pelota y todos somos fanáticos del fútbol, entonces como que las diferencias, la competitividad se mezclan y surge algo bastante lindo. Entonces, para que lo tengan claro y se vayan dando cuenta de que algo así es lo que empieza a surgir en estos cambios, en estos nuevos estados modernos que empiezan a surgir en estos cambios políticos. Eh, y eso principalmente con los cambios políticos, pues empiezan a surgir estos estados y estos estados también van a tener acompañados, ¿cierto? Todos estos cambios, todas estas transformaciones que se van dando de la Edad Media a la Edad Moderna van a venir acompañados de un método infalible, un método que utilizamos hasta el día de hoy, un método que es mirar y observar lo que pasa. Exacto. Si yo no hablo, no pasa nada. Entonces, ese es mi resolución científica. Estoy hablando del método científico, ¿cierto? Este método científico, el cual viene a decirle al ser humano que la observación es la principal revolución que les vengo a ofrecer. Por ejemplo, nosotros sabemos que en matemática 2 más 2 es 4. Nosotros sabemos que si hay un cambio de temperatura producto de la corriente del Niño, eso va a decir que vamos a tener diferente oleaje o diferentes temperaturas en las costas de norte de Chile, por ejemplo. La revolución del método científico es eso, es darse cuenta de lo lógico, es acción-reacción, es darse cuenta de que si tú miras algo, algo va a suceder y anotarlo. Entonces la gente se empieza a dar cuenta de eso. Por ejemplo, Isaac Newton estaba sentado de pana, ¿cierto?, en el arbolito, y de repente, ¡boom!, me cayó una manzana. Ah, mira tú, existe la gravedad. Las cosas que suben tienen que bajar. Entonces yo voy a decir que la gravedad es una ley universal, ¿cierto?, que acabo de inventar. Y así, de fácil, así de easy, ¿cierto?, surgió la gravedad. Entonces, esta revolución del método científico era eso, era de observación, era pensar, y los cambios intelectuales, gracias a esta metodología, van a ser gigantes, pues chicos, van a revolucionar todo, como lo conocemos hasta el día de hoy, si sigue utilizando el método científico. Entonces, para que lo tengan claro. Sin embargo, en esta época que estamos en el método científico, empiezan los prejuicios, ¿cierto? Porque la Biblia justificaba todo conocimiento a través de la Biblia, y todo lo que no estaba en la Biblia era superstición, ¿cierto? Era paganismo, entonces los científicos empiezan a ser perseguidos. Sin embargo, la gente encontraba que el método científico tenía la razón y por lo tanto trata de ponerlo a la misma escala que la iglesia, por cierto. Ahí vienen los tres pilares fundamentales que les hablé yo del principio del mundo moderno. Entonces, para que lo tengan claro. Y bueno, diversos fenómenos como el humanismo y el desarrollo del método científico experimental permitieron innumerables innovaciones científicas, ¿cierto? Por ejemplo, la innovación científica del vapor, ¿cierto? Antes los barcos estaban hechos a pura vela, ¿cierto? Y funcionaban con el aire que los transportaba. Pero al usar el vapor, ¿cierto? Esa va a ser la primera revolución industrial, mucho más adelante, pero es súper interesante esa materia, chicos. En la revolución industrial se apoya en el método científico. Ah, mira tú, si yo te pesco este vapor y lo coloco dentro de una turbina, esta turbina va a girar y me va a poder explorar lugares mucho más grandes. Entonces la ingeniería que hay detrás de los barcos de vapor es gigante y es súper interesante y está basada plenamente en el método científico de la época. Entonces el método científico es la base para todas las revoluciones que van a venir a continuación, para que lo tengan en consideración. Entonces, muchas innovaciones tecnológicas, muchas innovaciones científicas, ¿cierto? Ahora bien, esto también tiene cosas malas. Sin embargo, yo quiero dejar claro, y en defensa del método científico, ¿cierto?, que estas cosas malas ellos no las veían cuando las estaban creando, por cierto, ellos, regularmente la humanidad cuando hace revoluciones, las trata de hacer en función de lo que creen que ellos es correcto. Ahora, si está correcto o no, es algo que se va a ir viendo con el transcurso del paso del tiempo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en consideración. ¿Qué problemas originó esta revolución científica? Bueno, la polución del planeta, ¿cierto? La explotación, perdón, indiscriminada de los recursos naturales, ¿cierto? Poniendo en serio peligro la vida humana y la vida del planeta y todos los que habitan en el planeta, ¿cierto? Sin embargo, no creo que, por ejemplo, Isaac Newton cuando descubrió la gravedad y dijo, oh, voy a descubrir la gravedad para destruir el planeta. Por supuesto que no, él quería aportar a la sociedad. Lo mismo con los barcos a vapor, quería mejorar la calidad de vida de todos. Entonces,
no se queden con que los problemas que surgen a través del modelo científico la gente, se hacen con maldad, ¿cierto? Sino que se hacen en función, por ejemplo, mucha gente con las manifestaciones que ocurrieron en octubre puede tener opiniones diversas, ¿cierto? Unos pueden decir que es bueno, otros pueden decir que es malo, pero yo creo que es importante quedarse con que no se hace con maldad dentro, sino que se hace con rabia al ver un sistema que quizás ellos no están de acuerdo con él. Entonces, eso principalmente, por cierto, las revoluciones, lo quieran o no, se hacen con el fin de mejorar cosas, no con el fin de destruir. Ahora bien, ¿puede destruir? Por supuesto que puede destruir, porque muchas veces estas cosas no son bien planeadas o hay gente que las tergiversa, ¿cierto? Etcétera. Entonces, para que lo tengan en consideración. Principales exponentes del método científico, hay bastantes, ¿cierto? Si alguno ha hecho la guía número 4 que yo les di, ¿cierto? La actividad, tenían que buscar algún expositor del método científico y ver sus descubrimientos, ¿cierto? Y ver lo que habían hecho. ¿Alguien quiere hablar de alguien que ha hecho la guía, quiere hablar de algún científico que investigó de la época? ¿No? Bueno, ya, yo le voy a hablar de mi favorito, que es René Descartes. René Descartes escribió un libro en su obra que se llama El discurso del método, y el tipo en verdad era seco, en verdad, él fue el que dijo, sabéis que el método científico se basa principalmente en observar y anotar los cambios que voy notando, y anotarlos con una verdad objetiva basada en la investigación. Él descubrió eso. Y bueno, también René Descartes descubrió que el plano cartesiano, ¿cierto? Ese plano que en matemáticas a ustedes les va a dar, o ya les está dando muchos problemas en matemáticas, ¿cierto? Él descubrió ese plano cartesiano hace más de 700 años. Entonces, hay que darle mucho mérito también. Es importante igual hablar de él, aunque sea incluso en una clase de historia a un curso de octavo básico, ¿cierto? Es importante mencionarlo y darle crédito a él por descubrir todos estos avances que nos han permitido evolucionar hasta cómo conocemos al día de hoy. Lo mismo, por ejemplo, con Paracelso. Paracelso fue un alquimista, ¿cierto? Bastante extraño el tipo, porque el tipo le gustaba abrir cadáveres, ¿cierto? Le gustaba ver cómo funcionaba el cuerpo humano a través de los cadáveres, lo cual para mí por lo menos lo encuentro bastante extraño, pero el tipo, gracias a él, se permitieron ver bastantes cambios, aportó bastante a la medicina, aportó bastante a la química, mediante su gusto por abrir cadáveres. Entonces, a pesar de que el tipo era un tipo bastante extraño, ¿cierto? Aportó bastante a la sociedad. Entonces, no por eso merece, ¿cierto?, el ser perpetuado o ser perseguido, ¿cierto?, por el pensamiento eclesiástico, para que lo tengan en consideración. Bueno, también tenemos a Nicolás Copérnico, ¿cierto?, el creador del sistema heliocéntrico, también fue perseguido, ¿cierto?, por decir que la Tierra no era plana, ¿cierto? Galileo Galilei, ¿cierto?, que descubrió el telescopio, ¿cierto? Muchos grandes inventores, todos basados en el pensamiento científico y los cuales son dignos de admiración, ¿cierto? Entonces, eso principalmente con la clase de hoy, chicos. Toda esta materia también está en los PPTs y espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro. Y eso, principalmente, dudas ya para ir cerrando. Recuerden que las guías me las tienen que mandar, por favor. Yo les voy a escribir mi correo, Álvaro Sánchez Hidalgo, gmail. No sé si agradecido con el de arriba, Vicente. Yo creo que agradecido con el tipo que creó la silla, la verdad. Pero eso, la verdad es que son avances tecnológicos, ¿cierto?, que nos permiten a todos, incluso por estar conectados hasta el día de hoy, y el método científico tiene sus bases en esta época que estamos hablando. Entonces, es importante hablar de ellos, ¿cierto?, y darle su crédito. Y eso principalmente, alumnos, si no hay dudas, yo me despido, tengo que seguir con las clases. Espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier duda al correo, ¿cierto? Hagan las guías, es importante, quédense en casa porque estamos en cuarentena y ojalá que esto pase pronto para poder hacer clases con regularidad. Y eso, ¿ya? No Chao, soy yo. profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.